Tele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Déjenme decirles que nuevamente tengo la gran fortuna de poder estar acompañado por Tere Lagos, que me hizo favor de acompañarme en el programa anterior, que fue completamente en vivo. De hecho, este programa se va a transmitir, que hoy es miércoles 17 de julio. Sí, miércoles 17, porque si la pasada fue 10, hoy es 17, claro. Y lo estamos pasando grabado. Pero déjenme decirles que no por ello no vamos a terminar de tocar los temas que dejamos en el programa anterior. Entonces permítanme nuevamente darle la bienvenida a mi queridísima Tere Lagos. Tere, nuestro segundo chance para poder platicar de eso que quedamos pendientes. Muchas gracias y nuevamente bienvenida. Un gusto, Carlos. Buenas noches a todos. Pues aquí ya estoy un poquito más relajada. Estaba un poquito cohibida de hablar de política porque no era como que mi tema. Era más bien platicar un poquito de nosotros como sociedad, no estar tan divididos. Pero sí quisiera seguir con lo que nos quedamos al final, ¿no? De unirnos, ya que el gobierno no está haciendo mucho por nuestros menos favorecidos. Entonces, pues tratemos de ayudar a las personas que tenemos cerca de nosotros. ¿Cómo ves tú? Coincido absolutamente, y mira, Tere, este es un tema de volvernos o convertirnos simplemente en gente mucho más solidaria. Así es. Mucho más empática, no simpática. Ponernos un minuto en los zapatos del otro. Creo que eso es algo que necesitamos cultivar, porque yo creo que todos lo tenemos. Mira, yo tengo una teoría. Nadie nace malo. Nadie. Todos los seres humanos me parece que por defecto tenemos la bondad. Y digo defecto por no decir la palabra en inglés que es default. ¿Estás de acuerdo? Somos gente que tenemos una nobleza innata. Sí. Me parece que la parte donde nos vamos malformando es conforme vamos creciendo, por información, por arraigo, por creencias, por mecanismos, por la información misma que podemos traer dentro de nuestra estructura genética. Pero sí me parece que de esencia todos los seres humanos tenemos la bondad como una constante que nos puede identificar. Así Lamentablemente en el transcurso, insisto, se va modificando. ¿Qué tanto es apelar a nuestra propia esencia y ser más empáticos con la gente, ser más solidarios, buscar la manera de darle al que no tiene? Sí, porque no todos nacimos con las mismas oportunidades, Carlos. Correcto. Hay gente que lamentablemente ese término de pobreza extrema, ¿cuál le sigue para abajo? ¿Ser paupérrimo? Sí. O sea, ¿o cuál es el que le sigue? Y hacia arriba, pues, ¿qué eres? ¿Rico en extremo? Me parece que simplemente es una forma de calificar socialmente a la gente menos favorecida. Claro. Y yo creo que quien tenga la posibilidad de que la vida lo haya bendecido de alguna manera, puede tranquilamente generar
una empatía a través de ser más solidario, de buscar la forma de ayudar, de contribuir. No se trata de rescatar el mundo, No, se trata de ser más vividero, déjame ponerle ese nombre, más llevadero, la vida que nos tocó vivir. Yo creo que México y su gente tiene la característica de ser amable, de ser gentil, de ser simpática, y en el mundo no lo reconocen. Me parece que perder esa condición, y no de percepción, de realidad, sería muy lamentable. así es. Sería muy, muy lamentable. Y creo, desde todos los puntos de vista, que el ser solidarios no es de ninguna manera la implicación de porque me sobra lo doy. No, no se trata de que te sobre para que des. Se trata de aprender a ser generoso. Así es. Poquito que tengas, lo puedes compartir. Porque hasta con el tiempo se puede ser generoso. Por supuesto. Hay muchas personas que pasan horas en redes sociales criticando, denostando, pasando chistes. ¿Qué les cuesta 5 minutos de su tiempo poner a alguien que está desaparecido, alguien que necesita algún trasplante, algún donativo de sangre, contactar a los familiares que se les ofrece, en qué puedo ayudar? Eso es tiempo, no les cuesta. Fíjate, y qué bueno que lo comentas, Tere, porque viví indirectamente hace una semana exactamente un caso así. La sobrina de una querida compañera conductora estaba desaparecida. Fue tal la respuesta de la gente en retuitear el mensaje que yo les pedí, que me sorprendió de una manera, Claro, sí. me sorprendió gratísimamente ver que de pronto sí existe la posibilidad de estar unidos. Por supuesto. Entonces, de por sí yo antes de incluso, cada vez que veo un mensaje de dona sangre, de esto, yo los retuiteo, sin importar quién sea, porque me puedo imaginar el nivel de angustia que debe sentir la familia, el nivel de zozobra, el nivel de desesperación que la gente puede sentir. Y el solo hecho de que alguien que no conoces se preocupe y se solidarice contigo y le dé el retweet, me parece que ya estás viendo la mejor parte de cada ser humano. Ese es el punto, Tere. ¿O qué necesitamos para sacar lo mejor de cada persona? ¿Qué necesitamos? Eso puede ser un punto de unión. Por supuesto. Entre mexicanos, porque ahí sí no hay partidos, no hay fifís, no No hay hay nada. chairos. Claro. O sea, todos somos seres humanos Es y algún correcto. día todos vamos a necesitar de algo. Exacto. O sea, Dios no lo quieras en un familiar que necesite sangre o cualquier cosa. Vamos a tener que recurrir. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos y cualquier persona de izquierda, de derecha, de centro, nos va a ayudar y hay que ser agradecidos, ¿no? Fíjate que ahora que lo comentas, me tocó ver un meme, de esos muchos que suben, que me pareció extraordinario, que decía que no nos alcance la tragedia, porque al que hoy ofendes, mañana puede ser el que te rescate. Así es. Algo así decía, bueno, el sentido Sí, es ese. sí. Y me parece una reflexión increíblemente maravillosa. Me parece que el mensaje es muy claro, porque al final ni chairos ni fifís mexicanos. Que seamos mexicanos, que seamos solidarios. Ese es el orgullo. Podemos pensar diferente, sí. Se vale. Naturalmente que se vale, Tere. Creo que la esencia de la vida misma está en disentir de lo que no estamos de acuerdo, de lo que no nos convence. Pero ello no significa que tengamos que irnos al cuello de la gente. No. Y hoy, y es el siguiente punto que quiero comentar contigo, la forma de expresión ya no agresiva, denigrante incluso, Eso es. raya en la vulgaridad. Sí. Y no nos espantamos porque nos la sabemos todas. Claro, no es de espantarse. El punto pero es simplemente que no lo decimos. ¿cómo para qué? Ese es ¿estás de acuerdo? Sí. Pero ya es, o sea, ya se olvidan si con quien estás interactuando es una mujer. Y digo hombre mujer. De mujer a mujer, bueno, se dicen todo, de hombre a hombre. Pero ya la condición tácita que hablábamos también en el programa pasado, del respeto hacia la mujer, se ha ido desvaneciendo. Mucho. Se ha pulverizado, Tere. Y creo que eso es algo muy triste. Y desgraciadamente ha sido fomentada en parte por la mujer. Naturalmente, porque lo ha permitido.
lo ha permitido y las oyes hablar y hablan igual que sus amigos, ¿no? O peor. Sí. Entonces, yo me imagino que al hombre pues, le gustaría estar con sus cuates. Cuando tiene una novia que habla así, pues, le gustaría estar con un amigo en lugar de una novia que habla como carretonero. Perdón por los carretoneros, porque yo creo que hablan más, con mejor vocabulario. Mira, y debo confesarlo, a mí me educaron, Tere, bajo el régimen, sí, del matriarcado, como muchas familias en México, y donde el poder femenino es evidente. Pero me hicieron consciente y empático hacia las mujeres. Soy de los que creen en el romanticismo, en la caballerosidad, en el buen trato, en el respeto. Creo profundamente en ello, Tere. Y alguna vez una mujer me lo dijo, ¿no crees que eres demasiado cursi? Y le dije, si la forma en que me dirijo a ti te parece cursi, entonces no soy la persona indicada para ti. Así es. Ni tú lo eres para mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a mí me sorprende mucho, Tere, y siempre lo he dicho, yo defiendo mucho a la mujer en el sentido que se empodere, que sea independiente, que sea una mujer exitosa, triunfadora, me encanta que lo sea. Dense la oportunidad de seguir siendo muy femeninas. Den la oportunidad de seguir siendo seducidas. Yo no digo que no tengan ustedes la opción de seducir, sí, pero qué bonito es cuando ustedes mismos permiten el ser seducidas. Que esa feminidad les brote en los poros. No hay nada más hermoso que una mujer femenina. Y tengo que decirlo de esa manera, aunque pueda sonar redundante, porque es la realidad. No hay nada más hermoso que una mujer que sea absolutamente femenina. ¿Estás de acuerdo? Claro. Yo no creo que haya una mujer que le guste que la traten mal. No. O que le digan, oye, güey. Perdón. Sí, no. Es el común. Ahora, entre mujeres, el que se digan, oye, güey, ¿qué quieres, güey? Mande, güey. De mujer a mujer, se me hace como que... Sí estás de acuerdo, pero es un común, Tere. Sí, es muy común. Y eso no significa ni liberación ni empoderamiento. Se significa un pasito, para mí, de retroceso hacia la vulgaridad, hacia la bajeza. Yo creo que, y siempre lo voy a decir, Tere, para mí no hay nada más hermoso que la conquista a través de la seducción. Cuando ustedes se permiten, independientemente de lo exitosas, nada obsta para que ustedes permitan el ser seducidas y tratadas como lo que son, unas damas. Sí, no tiene nada que ver una mujer exitosa, plena de derechos, como gracias a las mujeres que lucharon plenamente por que las mujeres tuviéramos derechos en todos los sentidos. Pero sí es importante que entendamos que cada quien tiene un papel en la sociedad y que nos dejemos consentir por los hombres, porque muchas prerrogativas que teníamos antes se han ido perdiendo también por culpa de ciertas ideas de estas mujeres que dicen, no, a mí no me cedan el lugar, yo puedo, yo no soy una inútil, no me abras la puerta. No, a mí sí, por favor. Ese yo es sí el quiero. punto. A mí sí, por favor. A mí sí me gusta. Esa es la parte interesante. ¿No? Vamos al primer corte, Tere, y regresando, bueno, evidentemente retomamos de todo lo que estamos hablando, y me parece que estamos entrando de lleno exactamente a la parte más interesante del tema, y creo que lo podemos desmenuzar de mucho mejor manera. ¿Te parece bien? Claro que sí. Gracias, Tere. Amigos, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida.
Aztele.tv. Aztele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Amigos, muchas gracias. Estamos ya de regreso en este segundo programa de Ni Chairos ni Fifís en compañía de la queridísima Tere Lex. Tere Lex. Sí. Tere Lagos. Oye, Tere, fíjate que revisando, creo que todavía tenemos un par de puntos que podríamos retomar. Entre ellos, si me parece uno que es interesantísimo, Tere, es las cuentas que se esconden en el anonimato, que creo que eso es fundamental que lo podamos platicar. ¿Y a qué se deberá que de pronto ganan gran popularidad las cuentas que son vulgarmente agresivas, soeces, corrientes? ¿Qué será? Si quieres vamos por partes. ¿Qué pasa con esas cuentas que se esconden en el anonimato y difunden agresiones, noticias falsas, esparcen rumores? ¿Por qué lo hará la gente? ¿Cuál será la razón que los motiva? ¿A qué crees que se deba? ¿Traumas, complejos, miedos, frustraciones? Más bien, como que bueno, yo he visto que el morbo atrae. Sí. Entonces, en Twitter, que es donde yo estoy, importa mucho el número de seguidores que tengas, ¿no? Como que
a mayor número de seguidores, mayor influencia. Y el morbo mueve mucho a la gente y los empiezan a seguir y empiezan a ver qué dicen, qué chisme traen, qué falsa noticia, y la empiezan a esparcir, la hacen viral. Y muchas veces, mientras más vulgar, mientras más corriente, no todas, o sea, hay cuentas muy interesantes que también tienen muchos seguidores, pero hay algunas muy corrientes y tienen muchos retweets, muchos seguidores, las vuelven muy famosas. Pero detrás de esas cuentas yo no sé quién se esconde, algún cincuentón que vive en el sótano de la mamá y que no la ha hecho en la vida, no tengo idea. Yo así me imagino que está alguien así como que, así me lo imagino, así como que un súper traumado. Fíjate qué interesante. Sin vida. Volvemos a lo mismo, percepción. Sí, o sea, cada quien se debe imaginar algo Naturalmente, diferente, ¿no? Pero seguramente contigo debe haber mucha gente que coincida, naturalmente. A mí me parece que la gente que se esconde en el anonimato es gente que tiene mucho miedo a dar la cara, Sí. que tiene mucho miedo a ser identificada, y justamente hacen del anonimato la forma en que pueden resultarle interesante a la gente. Sí. Es decir, crean y viven permanentemente en personaje. Sí. Sí. Sí, sí. Ahora te voy a decir otra cosa. Hay otras cuentas que son anónimas, que también son bastante interesantes y tuitean cuestiones importantes y creo que están en el anonimato por miedo a la censura, Ujú. ¿sí? Por miedo a al revanchismo, sobre todo ahora, y que no se atreven a dar la cara por miedo. Bueno, déjame decirte, el miedo es una de las pocas cosas que te paraliza en todos los sentidos, en uno o en otro. Te paraliza para que no hagas o te paraliza para que continúes y dejes de hacer lo que venías haciendo. Entonces, sí, naturalmente, el miedo, además el miedo es natural. De hecho, hay mucha clasificación de miedo, pero no vamos naturalmente a hablar de ello. Pero sí existe una condición en la que hay una gran diferencia entre quien tuitea desde el anonimato de una forma agresiva, vulgar, soez, corriente, y quien lo hace de una manera incluso hasta propositiva. Muy crítica, Sí. pero propositiva. Claro. ¿Ok? Entonces, pero finalmente de esa gente yo creo que hay que simplemente encontrar o darles una razón o un motivo para que salgan del anonimato, en el mejor de los sentidos. Y a los otros invitarlos a que si de verdad creen tanto en lo que dicen, también den la cara. Es una cuestión de valor civil, de principio de civismo. Pero tú, esas cuentas de vulgaridades, ¿quién crees que está detrás? O sea, ¿qué tipo de ser humano puede ser alguien así que denosta a las mujeres, que tuitea fotos obscenas? Mira, O sea, ¿qué tipo de personaje puede ser? es mi apreciación personal Sí. y la puntualizo, es mi percepción. Sí, Lamentablemente, Tere, la gente, de lo último que se entera que está enfermo, es de la parte emocional. Cuando físicamente algo les aqueja, algo le duele, lo pueden más o menos identificar. Me duele la cabeza, me duele esto, van al médico, según lo que sea, y estudian y lo mandan. Se acabó. Ahí no hay problema. No tienes ningún conflicto emocional en atenderte una dolencia o un padecimiento físico. Pero cuando el problema viene directamente de tus emociones, por complejos, por frustraciones, por traumas, por inseguridades, por que a lo mejor eres una persona maltratada, etcétera. La última persona en enterarse que emocionalmente necesita atención es quien normalmente lo padece. Porque la aceptación de que tienes un problema emocional a la gente le cuesta mucho, porque lamentablemente ligan emociones con psique. Si alguien comenta, fui a terapia, ¿qué es lo primero que dicen? está loco. Exacto. O sea, está satanizado. Sí, Todo aquel que tome terapia, para mucha gente ya perdió seriedad, Claro. Ojalá todo el mundo fuéramos a terapia, ¿sabes? Ojalá todo el mundo tuviéramos la posibilidad
de ir a una terapia. Ojalá, sería maravilloso. Pero la denostación, la descalificación es, estás loco, bla, bla, ahora entiendo, bla, bla, y empiezan. Y si alguien dice, fui a ver al médico porque tengo esto, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué? Bla, bla, bla. Completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para alguna cuestión física. Deja de ponerle, guardando la distancia. Si un amigo se le acerca a otro y le dice, oye, tengo hambre, invítame una torta, me muero de hambre, le va a decir que pues, no soy tu papá. Pero si alguien está crudo, no necesita ni siquiera pedir que alguien le invite una cerveza. En automático va a haber 2 o 3 que, oye, qué mal te ven, vamos a echarnos una cerveza. ¿Cuál es la diferencia? Sí. El hambre con la briaga. Si tú pides a alguien que te invite de comer, se ofende y dice, pues no soy tu papá. Pero si estás crudo, ellos mismos te invitan el trago para que te la cures. Es decir, es mucho más ocurrido el trago que la comida. Creo que desde ahí son los valores, Tere. Y creo en general que en redes sociales, esa gente que se esconde en el anonimato, en cualquiera de los 2 sentidos, Sí. tiene una escasez absoluta de valores. Y hablo de los valores esenciales del ser humano. No estoy hablando de dones, de virtudes, no, de los valores esenciales. ¿No podría también tratarse de ciertos vacíos que quiere llenar? Naturalmente. Y los vacíos son emocionales. Porque sí puede ser una persona con valores, pero a lo mejor es alguien muy solo, o muy triste, o con una depresión, o con mucho coraje hacia la vida y que ahí se desquita. Tú mismo contéstate esto, Tere. Alguien deprimido, enojado con la vida, ¿crees que tenga los suficientes valores? Los puede tener, pero no los practica. Una gente que practica los valores vive en lo primero es en congruencia, pensar, sentir y actuar en consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no practicas esos valores, ya algo empieza a cojear, algo empieza a fallar. Y por eso encuentras esa salida. Porque probablemente te retribuye, te alimenta o te sostiene buscando esa, de alguna manera sufragar esa carencia, por ejemplo, de afecto. La gente busca, a través del anonimato de una cuenta en red social, el ser aceptado. Porque hay gente muy exitosa en su vida virtual, y lo pongo entre comillas exitoso. La pregunta sería, ¿puedes traspolar ese éxito a tu vida real? Algunos no. Ese es el punto. Ese es el punto. La virtualidad nos permite de alguna manera esconder nuestros mayores defectos, engrandecer hasta además nuestras probablemente escasas virtudes. Pero es como nos vendemos. El problema no es cómo nos vendemos, es cómo nos quieren comprar. Como nos perciben. Por supuesto. Porque además, equivocadamente, Tere, la naturaleza humana es de percepción. Y dicen que para hacerlo hay que parecerlo. Entonces la gente se deja llevar por esa primera impresión. Y retuitean y antes de corroborar. Por una sola razón. A la gente le da pena levantar la mano y decir, no lo sé, ¿me pueden decir? Hay una fórmula maravillosa contra la ignorancia. Déjame preguntar. Sí. Algo que he notado mucho es que no les gusta leer. Claro. A la mayoría de las personas en redes sociales no les gusta leer un artículo de periódico, no les gusta leer cosas largas. No, claro. La flojera de no enterarte por ti. Y te dejas llevar Sí. por la percepción de los demás. Sí, por el comentario. Y luego de pronto las conclusiones pueden ser de lo más equivocadas, porque la fuiste construyendo, Sí. pues quizás no de certezas, sino de verdades del resto de la gente. Porque acuérdate que no hay verdad más poderosa que la tuya. Y si no la compartes, entonces quiere decir, o aquel es un ignorante, aunque tu verdad esté fundamentada en cosas que no sean reales. Ese es el problema. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Mira, Tere, vamos a hacer el siguiente corte. Oye, esto
tú que me decías que vamos a hacer 2 horas, pues ya se nos fue prácticamente, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, y nos quedan todavía un par de puntos que vamos a comentar ahora que regresemos, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que te estoy de verdad agradecido, Tere. Ha sido una gran charla la que hemos tenido y tu apertura, tu disposición y lo que le has dado a la gente me parece que supera por mucho las expectativas Gracias, que la gente Carlos. tenía. No, de verdad, créeme. Y lo digo así abiertamente al aire porque para mí es muy importante el hecho de que la gente ya no te perciba, sino se convenza de quién eres y que por algo estás sentada aquí conmigo. Muchas gracias. Y yo te lo agradezco más, Tere. Yo te lo agradezco más, de verdad, no sabes cuánto y lo valoro como no te imaginas. Y gracias también a todos mis seguidores, tantos años, ya llevo 10 años, y todo el apoyo y todo el cariño. De eso que me vamos a han dado. hablar justamente regresando, de la Gracias. parte que también tiene que ver con la gratitud. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Astele.tv. Astele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Perdón, para variar, ya ves, me agarran siempre, Tere. Es lo mismo, pero es que hay dos puntos que creo que tenemos que destacar, Tere. Y creo que con eso vamos a terminar de abarcar muy bien lo que habíamos elegido desde un inicio, sin perder la esencia ni del chayno ni del fifí, sino ya dándole el enfoque como mexicano. ¿Qué tanto cumplen las redes sociales con su cometido, Tere, de verdaderamente socializarnos? ¿Qué tanto cumplen ese cometido los que la usamos? Porque la red está creada de una forma. El problema es, o la ventaja sería, los que la usamos. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de cumplir ese cometido de ser verdaderamente una red sociabilizada? ¿Qué tan cerca o tan lejos, de acuerdo con tu opinión, crees que estemos? En mi caso ha sido muy virtual, ¿eh? Ok. O sea, yo tengo mi vida muy aparte y, Sí, claro. y mis amistades fuera de la red, ¿no? Aunque obviamente algunos de mis amigos están en las redes sociales y ahí platicamos, pero la vida virtual es virtual y las ofensas o los halagos ahí quedan. Ahí quedan. ¿No? Totalmente. Entonces, lo bueno y lo malo, ahí queda. Y sí, para mí ha sido muy satisfactorio, he aprendido muchísimo, porque leo de todo, soy muy curiosa. He aprendido de muchos temas. Fíjate que Hay personas muy interesantes, cuentas muy interesantes que seguir, porque a mí sí me gusta leer. Claro. Entonces, sí he encontrado cuentas súper interesantes de todos los temas. Aunque el tema que me apasiona, obviamente, es la política. Yo creo que fíjate que hoy, si hay alguien que se declare apolítico, pues necesita tener como atole en las venas, ¿no? Porque a todos de una manera u otra nos afecta, en cualquier sentido, la parte política, a cualquiera. Es decir, yo creo que hoy por hoy nadie estamos exentos de las decisiones, de lo que ocurre, de las trascendencias o no de lo que ocurre dentro del seno de la política de este país. Y qué bueno que estemos ya tan involucrados, ¿eh? A mí me da mucho gusto, Sí. ¿sabes? A mí me da mucho gusto porque creo que uno de los peores errores que como sociedad hemos tenido es el mantenernos al margen Así es. y ser ignorantes. O sea, ignorante no es el que no sabe leer ni escribir, ese es el analfabeta. Ignorante es cuando te niegas a ti mismo la posibilidad de aprender algo que no sabes. Sí. Esa es la verdadera ignorancia. O cuando te resistes en base a tu propia necesidad de aprender algo que igualmente ignoras. Esa es la verdadera ignorancia. Entonces yo creo que en la medida que vayamos dejando de ser un pueblo ignorante y nos atrevamos a preguntar y se nos quite la pena y se nos olvide el que se pueden burlar de nosotros por no saber, ¿quién nace sabiendo? Todo lo vamos aprendiendo, Tere. Así es. Vamos aprendiendo a caminar, por Dios. Sí. ¿Estás de acuerdo? Para caminar primero hay que gatear. Y nos damos unos llegues, pero a gusto cuando empezamos a caminar. Oye, qué bonito es reírse de uno mismo, ¿a poco no? No hay nada más hermoso que ese, yo le llamo la autoflagelación amorosa del ser humano. A mí me encanta. ¿Sabes que Yo soy mi principal fan. uno de los factores de recuperación emocional es aprender a reírnos de nosotros mismos, sin flagelarnos, sin castigarnos y sin mofarnos? De pronto, cuando tienes la capacidad de decir, ¿cómo pude haber sido tan imbécil? Y te empiezas a reír de lo que ocurrió, te estás reconociendo. Uno de los principales problemas del ser humano es justamente la falta de reconocimiento y el autorreconocimiento, no conocimiento. Incluso déjame decirte que ontológicamente la palabra reconocer es la palabra perfecta, porque es un palíndromo. Por donde lo leas, dice exactamente lo mismo. Si tú lees reconocer en el sentido que está escrito y lo lees de espejo o al revés, es igual, reconocer. Es justamente eso. Claro. La gente tiene que aprender a reconocerse. No desde la soberbia, no desde la altivez, no desde la burla, no. Con la humildad que implica el reconocer. Sí, el autoobservarse. Y valorarte. Claro. Y el amarte y el reconocerte y el aceptarte es propio de la gente que
está buscando ir un escaloncito más arriba que el otro. Y me parece que es absolutamente legítimo que la gente lo haga. Por eso a mí me llama mucho la atención esas cuentas que de pronto ganan gran cantidad de seguidores y dices, ¿y qué aporta o qué parte edificante Sí. te alimenta el alma? A ver, yo no lo entiendo, ¿eh? De verdad no lo entiendo. ¿No te parece de pronto así como un contrasentido? Sí, pero también muchas personas entran como un escape Sí, para reírse, como algo de claro. humor. También, ¿no? Cada quien tiene su propia visión de las redes sociales. No todo mundo entramos como para informarnos, opinar. Hay personas que nada más entran al divertirse un rato. Y además déjame decirte algo, hay grandes, grandes personajes con un extraordinario sentido del humor. Sí, Yo me río mucho. sí. Yo me río mucho con los famosos memes. Hay unos que son geniales. La creatividad, el ingenio, el cómo la gente de pronto manifiesta su enojo, su disgusto o su alegría a través de imágenes. Es que hay una gran inventiva y una gran creatividad. Que si eso lo hiciéramos en la parte productiva, ¿Qué en la tal? parte propositiva, ¿Qué tal? Sería maravilloso. sí seríamos potencia mundial. Así es. Te juro por Dios Sí, que sí, ¿eh? Tere. Seríamos una gran potencia. No obstante, yo creo, desde la más profunda certeza, Tere, que las redes sociales sí cubren con un propósito. Yo creo que sí. El problema es que de pronto las hemos o beatificado o satanizado. No acepta un término medio. Para algunos es una bendición, para otros es una maldición. Hace año y 4 meses eran unas benditas redes sociales, ¿no? Correcto. Hoy Y ahora son unas malditas Sí. redes sociales. son un peligro. Ese es el... Y retomando para poder cerrarte, yo creo que la conclusión en general es, quitémonos la etiqueta de fifí, quitémonos la etiqueta de chairo. Ya, sí, ya. Basta, basta de separar, basta de denostar, basta de polarizar. Reconozcámonos como mexicanos. Y respetemos cada quien nuestras ideas, ¿no? Pensar diferente no significa que no podamos ser amigos. Así es. No coincidir en ideas no significa que no nos podamos sentar a charlar. Que tú traigas un color y otro no significa que no pueda respetarte y que no deba respetarte. Así es. ¿Qué tan complicado es? Y dejar a un lado la soberbia, porque también hay que reconocer que se están haciendo algunas cosas buenas, otras no tan buenas, y que todos, de todos los colores, veamos por un México mejor. Creo que haciendo de lado el apasionamiento, y llámese apasionamiento aquello que ya es más allá de la pasión y puede ser hasta patológico, dejando de lado el fanatismo Exacto. recalcitrante, intolerante, me parece que es la única forma en que podemos hacer que las cosas funcionen. Siendo realistas. Y aceptemos que no todo está bien. Quizás no todo está mal. Lo que no está mal habrá que destacarlo Exacto. y mencionarlo. Por supuesto, como se ha hecho siempre. Y si está mal, también tenemos la obligación y el compromiso de mencionarlo. Mencionarlo de y decirlo, ojalá nos de escuchen. exponerlo. Es que esa es la parte, Tere. Hacia la alabanza está todo mundo abierto a escucharnos. Y eso no ocurre nada más en la cuestión del gobierno, en lo personal. Tú apláudele a alguien, alábale y bueno, Así es. te ama y te adora. Pero si eres capaz de criticar, lo mínimo, desde tu percepción o desde tu visión, y lo externas y lo comentas, se te acabó el encanto. ¿Qué crees? Hasta hoy fuimos amigos. ¿Por qué? Finalmente nosotros vemos en la gente lo que somos. Todo lo que vemos de virtud o de maldad en la gente es lo que nosotros mismos somos, Tere. Cada persona con la que interactuamos se convierte en automático en un espejo de nosotros. Nos espejeamos. Yo no soy muy partidario de esa frase de lo que te choca, te checa, de lo que te choca, te checa. Yo tampoco, ¿eh? No me gusta mucho, es decir, no, habrá cosas que no te gusten y no por ello quiere decir Que las tengas. ¿no? correcto, o que sea algo que tú de alguna manera careces o posees. No, no. Pero sí tengo
una clara aceptación, porque si algo no te gusta, seas capaz de levantar la mano y decir, esto no me gusta. Así es. Mi abuelito decía, en gustos nadie se equivoca. A cada quien le gusta lo que le gusta. Y déjame ponerlo a modo de un ejemplo muy rápido, es como el dolor, Tere. De pronto, la distancia que separa el dolor del sufrimiento es una rayita muy delgada. Y lo pongo como ejemplo, la partida de un ser querido. ¿Qué acaso tu dolor lo tienes que manifestar? Tirarte, revolcar, desgarrarte las vestiduras, porque si no, no te duele. Oye, ¿qué tal con la mamá del chavo que asesinaron? Que porque se había maquillado al día siguiente ya la criticaron. ¿Cómo puedes juzgar? Ese es el punto. No puede ser. Si la señora en su propia autoestima, en su propia condición, Qué grave. de no querer, porque la señora no estaba buscando conmiseración. No. La señora no estaba buscando lástima, está buscando empatía. Que pueda sentirse incluso en su propia autoestima levantada. Porque está pasando una pena terrible. ¿Pero qué esperaban? Ver una señora sin bañar, demacrada, toda ahí. Pero ¿cómo se atreven causando a juzgar? lástima. ¿Sí? Entonces sí le duele a la señora. Esa es la parte, Tere, donde creo que las redes nos han conducido a una deshumanización. Y hemos perdido la virtud, insisto, de la empatía. Sí. Creo que la palabra clave de estos dos programas, Tere, si me permites, como conclusión, ofrecérsela a la gente se llama empatía y solidaridad. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que aprender a ser empáticos. Si somos empáticos, podremos ser solidarios. Y creo que hay mucha gente que se lo merece. Y hay muchas cosas que atender y muchas cosas que están por resolverse. Hablábamos antes de entrar al programa de la donación de órganos, de la gente que done sangre, Sí. de la gente que requiere, de una cantidad de situaciones que está en nuestras manos ayudarlos. Hagámoslo. Nada nos cuesta. Y si tenemos la posibilidad de ayudar un poquito más. Mira, alguien me decía, a ver, Carlos, tú hablas mucho de cómo resolver y ¿cuál es tu propuesta? Le dije, la mía es la más sencilla. Que cada quien hagamos lo que nos toca y un poquitito más. Así es. O sea, no hay que hacer grandes... No. Es lo que nos toca y una rayita arriba. Y créeme que las cosas funcionan en otro sentido, Tere. Dar el extra. Un poquito más. Ese segundo esfuerzo que alguna vez Vince Lombardi habló de él. Obviamente sabes quién es Vince Lombardi. ¿No? Vince ¿Quién Lombardi, uno de los entrenadores íconos del fútbol americano de los Estados Unidos, de los Green Bay Packers. Ay, acuérdate que te había dicho que no sé nada de fútbol americano. No te apures, Tere. Bueno, yo lo comento. Pero Vince Lombardi es un personaje icónico en la historia de ese deporte, que es una disciplina al final. Y él hablaba de siempre ese segundo esfuerzo. No te rindas, no abandones, no renuncies. Él hablaba de la rendición en el punto de abandonar. Pero también hizo la excepción de decir lo que es el rendirte. De pronto necesitas rendirte para tomar un descanso y una pausa y retomar la lucha. Y la gente a veces escucha rendirse y cree que es un sinónimo de abandonar o de renunciar. Y no, es la connotación que le damos. Volvemos a lo mismo que hablamos en el programa anterior, el poder de la palabra, Tere, y cómo la queremos interpretar. Por eso yo creo que la gente debemos aprender a responsabilizarnos de lo que hablamos, de lo que decimos y de cómo lo decimos. Esa es nuestra responsabilidad. No nos vamos a responsabilizar de cómo lo entienda la gente y cómo lo interprete. No, Pero sí de lo que nosotros queremos decir. así es. Y creo que eso es fundamental. ¿Estás de acuerdo? Tere, no me resta más que agradecerte infinito tu tiempo, tu disposición, tu compañía que es gratísima. Y aquello de que no eres una buena charladora, ahí te encargo, ¿eh? Ahí te encargo. Eres una extraordinaria charladora, una extraordinaria interlocutora. Gracias por estos dos programas, Tere. De verdad, no sabes Gracias, cómo te lo Carlos. agradezco, te lo valoro. Espero que no sea el último que hagamos juntos. Ojalá que no. Hay cosas que podemos hacer. Esa es tu casa y de verdad yo te agradezco infinito el tiempo, la disposición y sobre todo la apertura y la claridad con la que hemos hablado estos dos programas. De verdad, mil gracias, Tere. Me Te lo encantó valoro. estar aquí. Muchas gracias. Gracias Para a todos. mí, de verdad, te lo agradezco mucho. Y bueno, amigos, gracias. De verdad, créanme que ha sido dos programas extraordinarios. El de la semana pasada, el de hoy. Obviamente los iremos subiendo conforme vayan apareciendo.
Pero sí quiero dejar algo muy claro como una conclusión y como una situación que es la propuesta que finalmente hacemos. Olvidémonos de chairos, olvidémonos de fifís. Acordémonos que finalmente todos somos mexicanos. Ojalá de verdad no solo lo recordemos, sino lo practiquemos, que esa es la parte que finalmente más nos surge. Practicar el que todos somos mexicanos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante en una emisión más del Coaching y Tú. Nuevamente, Tere, mil gracias. Tere Lagos con nosotros. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Buenas noches, gracias.